Imaginad una novela con este escenario. Imaginad una ciudad que es todas las ciudades a la vez. La ciudad que creó un imperio. La ciudad que, como un organismo celular, se dividió y se reprodujo. Tanto que muchas de las ciudades que hoy conocemos nacieron a imagen y semejanza de Roma. Roma es una ciudad inasible. Es el universo entero, como el Aleph de Borges. No es mi pretensión contar Roma en este episodio, porque eso es imposible, sino solo una pequeña historia. Una llena de hechos que superan la ficción, una historia que atraviesa el siglo XX romano. Atraviesa, por tanto, el nacimiento del fascismo, la guerra, la reconstrucción, el esplendor de la Dolce Vita y el regreso de la violencia. Una historia pequeña y escurridiza como un gato, como uno de esos gatos que se encuentran por todas partes en el gran escenario romano. Roma está llena de esculturas de la loba capitolina, la que amamantó a Rómulo y Remo, pero quizás Roma le deba más a los gatos. En el siglo XIII, una bula del Papa Gregorio IX declaró a los gatos negros criaturas demoníacas e hizo que los torturasen y quemasen vivos. La desaparición de los gatos dejó a Roma sin el depredador natural de las ratas, y éstas camparon a sus anchas por las calles milenarias, por el Foro, por el Campidoglio, por las orillas del Tíber, y con ellas las enfermedades que a menudo portaban consigo. Solo un siglo después de la bula papal estalló la peor epidemia de peste negra, transmitida por las pulgas que vivían en las ratas. Pero los gatos regresaron a Roma, y si ahora viajamos hasta mediados de la década de 1970, podremos encontrar a una mujer que recorre la ciudad buscándolos para alimentarlos. Es una mujer que pasa de la sesentena, tiene el pelo blanco y unos ojos enormes. Esa mujer ha dicho de los gatos: puedo decir que hasta hoy he llegado a conquistar una sola verdad absoluta. Los animales son los ángeles, y entre estos ángeles, los arcángeles, las hadas, son los gatos siameses. Esa mujer parece el personaje de una novela llena de gatos, de protagonistas increíbles, de coincidencias inverosímiles, de momentos de infelicidad, pero es una persona real, profunda y dolorosamente real. Y es que, a veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Blackie Books. Y esta temporada queremos hablaros de la vida de autores ligados a una ciudad. En el episodio de hoy os vamos a contar la historia de Elsa Morante a través de Roma y una historia de Roma a través de Elsa Morante. Próxima parada, Campo dei Fiori. El 4 de noviembre de 1975, miles de personas se reúnen en Campo dei Fiori, una de las plazas más céntricas y festivas de Roma, que en otra época ha sido lugar de ejecuciones. Allí, en 1600, se levantó la hoguera en la que quemaron a Giordano Bruno por defender que el universo era infinito. Ese 4 de noviembre, la plaza ha vuelto a convertirse en un espacio mortuorio. Un féretro ocupa Campo dei Fiori. En él descansan los restos mortales de Pierpaolo Pasolini. Al poeta lo asesinaron solo 2 días antes en la playa de Ostia. Lo golpearon brutalmente y lo atropellaron varias veces con su propio coche. Luego quemaron parcialmente su cuerpo. La multitud se ha reunido en Campo dei Fiori para homenajear a Pasolini. Y entre todos ellos toma la palabra Alberto Moravia. Moravia es uno de los grandes novelistas italianos. Es también amigo de Pasolini. Más que eso, considera a Pierpaolo su hermano pequeño. En su discurso, Moravia reconoce que es incapaz de quitarse de la cabeza el terror que debió sufrir su amigo en sus últimos instantes. Ora io dico, questa immagine che mi perseguita, di Pasolini che fugge a piedi e inseguito da qualche cosa che non ha volto e che è quello che l'ha ucciso, è un'immagine che è emblematica di questo paese, cioè è un'immagine che deve spingerci a migliorare questo paese come Pasolini stesso avrebbe voluto.
Moravia asegura que lo que ha matado a Pasolini no tiene rostro. Ese algo sin rostro es la violencia que persigue a Italia. Pronto, un joven de 17 años será condenado por el asesinato, como si el móvil fuese pasional, pero muchos están convencidos de que el ensañamiento apunta a un crimen político. Creen que han ido a por Pasolini por ser activista de izquierdas y homosexual, en una época en la que en Roma resurgen fantasmas del pasado. A mediados de los años 70, los grupos terroristas asesinan con regularidad en la capital. La Roma de la Dolce Vita, de las estrellas de cine, ha muerto. Los años de celuloide han dejado paso a los años de plomo. Moravia sabe bien de lo que habla. Él mismo ha sido condenado a muerte por el grupo de extrema derecha Ordine Nuovo. Un día llamaron a su casa y cogió el teléfono Giuseppina, su empleada del hogar. Al otro lado de la línea, una voz masculina le anunció: «Hemos condenado a muerte a Alberto Moravia». Giuseppina no supo muy bien qué contestar. ¿Qué se responde a «hemos condenado a muerte a Moravia»? Giuseppina les dijo: «Pero es que el señor no está en casa». La escena podría hacernos reír, pero os aseguro que a Moravia no le hizo ninguna gracia. El novelista se hizo con un arma e incluso pensó en suicidarse. Aquel día, con el féretro de su amigo Pasolini ante él, Moravia lo tiene claro. El terror no tiene rostro. El terror de la violencia está en las estructuras mismas de Italia, del mundo. Cuando Moravia termina de hablar, se le acerca una mujer de ojos grandes, coge las manos del orador y las besa a modo de agradecimiento, casi de adoración. Esa mujer es Elsa Morante, la exesposa de Moravia, que se ha mezclado entre la multitud para seguir el homenaje a Pasolini. Pocos amigos como Pasolini ha tenido Elsa, pero en los últimos años se distanciaron. Llevaban tiempo sin hablarse, y Elsa nunca se perdonará que haya muerto tan lejos de ella. Está destrozada, ha recibido demasiados golpes, no cree que sea capaz de soportar este último. Tras el funeral, se marcha a casa. Lo que la persigue a ella no es la violencia sin rostro, sino los recuerdos de una vida intensa. Como escribió en su novela Mentira y sortilegio: «Los recuerdos, como animales en letargo, se estremecen a mi llamada y se acercan a mí con pasos sigilosos y fúnebres. Me fijan con sus miradas falsas y mansas, de rechazo y remordimiento. Ninguna ayuda me queda, ningún remedio fuera del triste sueño». Se encierra en casa huyendo de los recuerdos y comienza a escribir Araceli, su última novela, sin salir, acompañada solo de sus gatos. Se enfrasca tanto en la escritura, como siempre ha hecho, que olvida todo lo demás. Olvida incluso comprar comida, y en su frigorífico solo hay latas de conservas para gatos. Cuando por fin termina la escritura de Araceli, sale a celebrarlo a un restaurante muy cerca del Teatro de Marcelo. Al entrar, no ve un escalón y se cae. Elsa se parte el fémur y el resto de años de su vida los pasará prácticamente encamada, como si la literatura le gastase una última broma pesada, como si estas siguientes palabras que escribió en Mentira y sortilegio se refiriesen precisamente a su relación con la literatura. No entendí si se reía de mí o quería dar a entender que su actitud cruel había sido solo una broma que merecía el perdón. Es un final de novela para una de las escritoras más importantes del siglo XX en Italia. Pero si ese es el final, ¿cómo ha sido el principio? Próxima parada, Testaccio. El principio también ha sido profundamente novelesco. Dicha novela comenzaría en otro día histórico, el 28 de octubre de 1922. El día en que Mussolini y sus camisas negras marcharon sobre Roma, consolidando el yugo del fascismo que asolaría Europa. Roma era, a principios del siglo pasado, una ciudad sobrepoblada por trabajadores que vivían en una situación precaria. Muchos campesinos habían emigrado a la capital en busca de trabajo, y eso había generado un problema de vivienda. Parte de ellos dormían al raso en las escalinatas de algunas iglesias. Los promotores inmobiliarios parecían interesados solo en la construcción de casas para ricos, que eran las que les reportaban mayores beneficios. Pero finalmente se habilitó un barrio para los trabajadores en el Testaccio, un espacio próximo al Tíber y al Coliseo, un espacio curioso,
Su nombre, Testacho, se refiere al montículo artificial que con el paso de los siglos fueron formando los restos de ánforas extraviados por los barcos en su paso por el Tíber. Aún hoy se puede visitar ese monte, el monte Testacho, que literalmente significa monte de los fragmentos. Pues en aquel Testacho es donde pasó su infancia nuestra protagonista. De esa época llevará consigo una marca que nunca se quitará de encima. ¿Recordáis que era el día de la marcha sobre Roma? Estamos, en concreto, en la hora de la merienda. Elsa tiene 10 años y se sienta a la mesa junto a sus hermanos pequeños. Mientras los niños comen, Irma, la madre, decide que ha llegado el momento de contarles la verdadera historia de su vida. Cuando Irma cumplió 28 años, le preocupaba no haber encontrado aún un marido, y por eso aceptó la petición de matrimonio de Augusto Morante, un hombre feo, casi jorobado, que no le gustaba. Y en la noche de bodas descubrió otra cosa más. Descubrió que Morante era impotente, y de inmediato decidió anular el matrimonio. Augusto le suplicó que no lo hiciera, que se mataría si lo hacía, y le propuso un acuerdo. Él le buscaría un hombre con el que Irma podría mantener relaciones sexuales y tener hijos. Lo encontró en un siciliano llamado Francesco Lo Monaco, que trabajaba en el correo por ferrocarril y llegaba ciertos días al mes a la estación Termini. Esos días se dirigía a casa de los Morante. A veces pernoctaba, a veces simplemente echaba la tarde. Todo esto es lo que le explica a Irma a sus hijos el día de la marcha sobre Roma, a la hora de la merienda, sin escatimar detalles sexuales escabrosos. Francesco Lo Monaco es en realidad el verdadero padre de todos ellos. Elsa entiende entonces muchas cosas, entiende el papel casi invisible de Augusto en la familia. No lo dejan acompañarlos de vacaciones, ni siquiera le permiten cenar con el resto de la familia. También entiende la relación con Francesco, a quien la obligan a llamar tío, que aparece de vez en cuando con galletas de vainilla en un saco que huele a carbón de ferrocarril. La mezcla de olor de vainilla y carbón será el olor de la infancia de Elsa, el olor de la mentira, el olor de la principal herencia familiar de Elsa. Como cuenta en Mentira y Sortilegio, acababa de hacer mía la última y la más importante herencia que me dejaron mis padres, la mentira que me habían transmitido como una enfermedad. La verdad es que los sucesos funestos que tanto me habían impresionado durante la infancia eran los más adecuados para volverme inmune a nuestra enfermedad hereditaria. Elsa comprende que tiene 2 padres y que eso, en realidad, significa no tener ninguno. A los 10 años comprende que su vida se basa en la mentira, hasta su apellido es una mentira. Pero también aprende que por medio de un sortilegio puede transformar esa mentira en literatura. No es de extrañar que Mentira y Sortilegio sea el título de la primera novela de Elsa Morante, y que en ella haya unos padres que no se quieren, como Irma y Augusto. Pero Elsa no soporta la vida en Testacho, la vida en la mentira, y nada más terminar el instituto huye de casa y malvive dando clases particulares, hasta que en noviembre de 1936 sucede algo que lo cambia todo. Próxima parada, Campidoglio. En 1936, Elsa Morante vive en un pequeño apartamento de Vía del Corso, muy cerca del Campidoglio, la sede del Ayuntamiento de Roma. Desde ese ayuntamiento, algunos años antes, un alcalde de Roma, Ernesto Nazan, emprendió un profundo plan de mejora de la ciudad que luego desharía el fascismo. Cuando Nazan hizo un cálculo del dinero del que disponía, vio que en los presupuestos existía una partida de comida para gatos. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los funcionarios. El otro le explicó que era el presupuesto para alimentar a la colonia felina que cazaba ratones en el Campidoglio y protegían los valiosos documentos del archivo de la acción de los roedores. El alcalde respondió al funcionario: pues a partir de ahora los gatos tendrán que alimentarse de los ratones que cacen, y si no encuentra ratones que cazar, entonces mayor razón para que el ayuntamiento deje de alimentarlos. Dicen que en aquel episodio se originó una expresión popular romana, non c'è tripa pe gatti, no hay tripas para los gatos, que se utiliza cuando en una situación ya no hay más oportunidades. Pero en noviembre de 1936, para Elsa Morante ocurría todo lo contrario. Se abría una oportunidad importante, una oportunidad para avanzar en su deseo de convertirse en escritora. Imagino a Elsa cruzándose con uno de los gatos de la colonia del Campidoglio al salir de su apartamento rumbo a una cervecería junto al Palacio Colonna.
El paseo entre su casa y la cervecería lleva apenas 10 minutos, pero Elsa está nerviosa y recorre vía San Marcello de arriba abajo una y otra vez, como si no se decidiese a acudir a una cita. Lo que la retiene es el nerviosismo por conocer a Alberto Moravia. Es cierto que Elsa ha leído la novela más reciente de Moravia y no le ha gustado gran cosa, pero tiene la intuición de que esa cita va a ser importante para ella. Moravia es entonces el enfant terrible de las letras italianas. Al contrario que Morante, él no procede de un barrio trabajador como Testaccio, sino de la alta burguesía. Pero como Elsa, también ha tenido una infancia de novela. Con 9 años cogió una pulmonía, y aunque pronto se curó, luego apareció un dolor en la cadera. El diagnóstico fue brutal, tuberculosis ósea. Moravia pasó gran parte de su infancia y adolescencia en clínicas, postrado en la cama, y toda su vida arrastraría una cojera. Alberto invirtió todas las horas tumbado en leer mucho, y también en escribir. Moravia empezó a escribir Los Indiferentes con solo 17 años, manchando las sábanas de tinta. A los 22 consiguió publicarla gracias a la ayuda económica de su padre, y cambió su verdadero nombre, que era Alberto Pinkerle, por el de Moravia. La razón era que había un profesor universitario del mismo nombre. Nadie volvería a oír hablar nunca de aquel profesor Pinkerle, pero todo el mundo conocerá a Moravia después de publicar Los Indiferentes. En el futuro, Elsa criticará a menudo a Moravia, pero no permitirá que otros lo critiquen delante de ella. Si eso sucede, responde: ¿Acaso has escrito tú Los Indiferentes? No, ¿verdad? Pues entonces estate callado. Pero para eso aún quedan muchos años. Nosotros ahora estamos en el momento en que Elsa entra por fin en la cervecería junto al Palacio Colonna. A Moravia lo acompaña un pintor que es quien ha invitado a Elsa a unirse a ellos. Moravia y el pintor hablan sin parar de temas culturales, dándoselas de intelectuales, y Elsa está algo apocada. Solo escucha y apenas toca la comida, y eso que desde que se marchó de casa hay muchos días que no tiene dinero para comer y aprovecha las invitaciones para alimentarse. Tiene tan poco dinero que ha tenido que empeñar su máquina de escribir en el Monte de Piedad. Pero pese a la timidez, Elsa es decidida, y justo antes de levantarse de la mesa para despedirse, desliza las llaves de su apartamento en la mano de Moravia. Ese gesto, como en una novela, decidirá sus próximos 30 años. Próxima parada, Piazza Venezia. La Roma que reordenó aquel alcalde que no quería alimentar a los gatos salta por los aires el 10 de junio de 1940. Ese día Benito Mussolini se sube al balcón de Palazzo Venezia y anuncia la declaración de guerra contra Francia e Inglaterra. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Los vítores recorren Piazza Venezia. Parece que todos los romanos se han reunido para celebrar la guerra. Los vítores pronto se volverán contra ellos. Las bombas devastarán Italia entera. Como más tarde escribirá Morante en La isla de Arturo, En cuanto a la contienda que se avecinaba, consideraba que ninguna de las dos partes, en líneas generales, desde el punto de vista de la causa verdadera, tenía razón, pero que de las dos, la que se había equivocado sin duda era la nuestra, y pelear así, sin tener la razón, era como cantar con una espina en la garganta, un desastre sin ninguna compensación. Sin embargo, nada unirá tanto a Elsa Morante y a Alberto Moravia como el conflicto bélico. Su relación, desde el inicio, oscila entre el amor y el odio. Los matrimonios de escritores suelen ser una unión de narcisistas y caminan por el difícil equilibrio entre la admiración y la envidia. Morante lo tendrá claro cuando diga: Los matrimonios de escritores son una peste. Elsa se siente desplazada desde el principio por el éxito de Alberto y por el machismo implantado en la cultura italiana. No hay nada que odie más que ser la esposa de Moravia. Como si no fuese nada más que eso. Por si acaso, antes de que la entrevisten, deja claro al periodista: No hablamos de Moravia. También la compleja su origen humilde, en el Testaccio, frente a los aires burgueses de Moravia. Y sobre todo, la compleja la turbia historia de sus dos padres. Eso siempre lo hará. Por si fuera poco, hay otro factor de incompatibilidad.
Elsa exige atención absoluta y Alberto es proclive a la infidelidad y a la traición. Cuando se casan en la fastuosa iglesia del Jesús, Alberto dice que lo hace porque está cansado de ir y venir de su casa a la de Elsa por las noches, y ahora por fin podrá pernoctar allí sin habladurías. Dirá también que el matrimonio es una elección de vida que cambia el enamoramiento por el afecto de la costumbre. Estas palabras, lógicamente, no agradan a Elsa, que espera otro compromiso por parte de su marido. Ella ya ha experimentado en sus padres un matrimonio sin amor y quiere algo diferente. En Mentira y sortilegio escribe un hermoso diálogo entre la madre y la abuela de la protagonista que recuerda a los muertos de Joyce. De improviso, mi madre tuvo ganas de bromear un poco y hablar de amor, y le preguntó a mi abuela si alguna vez antes de casarse había estado enamorada. Los ojos de mi abuela brillaron y se ruborizó, como siempre cuando se hablaba del tema. «No he querido nunca a tu padre, ya lo sabes», dijo, «pero cuando todavía era joven y vivía con mis padres me rondaba un oficial austríaco. No me dirigía la palabra, aunque merodeaba bajo mi ventana vestido de blanco de pies a cabeza, mirando a cada momento hacia arriba. Esto duró bastante tiempo. Era un oficial guapísimo, alto, de talle esbelto y mirada extraordinariamente afable. Un día en que mi madre y yo habíamos salido de paseo, mientras ella se entretenía en la plaza conversando con unas conocidas, pasó él, volvió su cara delicada hacia mí y me llamó por lo bajo. «Chésira». No dijo nada más y ni siquiera sé quién le había soplado mi nombre, pero dijo Chésira, con un amor que mira, soy vieja, han pasado más de 40 años y sin embargo, cuando lo pienso, aún se me pone la piel de gallina. Mira, y temblando mi abuela se levantó la manga para enseñarle a mi madre el bracito blanco. ¿Y tú me preguntas si estuve enamorada alguna vez? Elsa tiene claro que quiere un oficial austriaco y parece que con quien se ha casado es con su abuelo. Pero las cosas siempre pueden ir a peor, y todo se dispara con la destitución de Mussolini en 1943. Elsa y Alberto están en Roma ese día y se mezclan en las calles con los viandantes que insultan al duce. Son los mismos que lo vitoreaban 3 años antes cuando declaró la guerra en Piazza Venezia. Los romanos celebran la marcha de Mussolini como una liberación, pero no pueden estar más equivocados. Solo un mes más tarde, los nazis entran en Roma. La represión y la violencia se multiplican. El Papa Pío XII pide que las bombas respeten Roma por su valor cultural y religioso, pero eso no evita la destrucción. Elsa y Alberto son conscientes del peligro que los acecha, pero ella se resiste a dejar la capital. Está enfrascada en la escritura de Mentira y sortilegio, y nada la distrae mientras escribe, ni siquiera las bombas cayendo a poca distancia. Es una novela profundamente biográfica en la que la protagonista, llamada Elisa, solo una letra más que Elsa, arrastra las mismas inseguridades que Morante. En los primeros párrafos, Elisa se mira al espejo y se pregunta quién es. Me pregunto, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta Elisa? A menudo, como solía hacer de niña, aparto la vista del espejo con la esperanza de verme reflejada de nuevo completamente diferente en cuanto lo vuelva a mirar, porque desaparecida mi segunda madre, la única que tuvo a bien alabarme e incluso juzgarme guapa, vuelve a surgir en mí con más fuerza cada día la antigua aversión por mi propia figura. Elsa es reacia a abandonar su novela. Sería como abandonar una parte de sí misma. Pero hay un problema. Moravia es judío y se ha enterado por un chivatazo de que está en las listas para su deportación a los campos de exterminio. A Elsa los nazis no la buscan, así que ahora tiene que elegir entre acabar su novela o acompañar a su marido. Finalmente, decide huir de Roma con él. Atraviesan las calles cargados con una maleta llena de latas de sardina, mirando hacia atrás sin detenerse hasta que llegan a la estación Termini. Al subirse al tren, lo celebran como si todo hubiese terminado. Se dirigen a Nápoles, donde se embarcarán para Capri. Se abrazan, se imaginan bañándose en el mar. Elsa siempre será especialmente feliz en las islas. Como dice en La isla de Arturo, todas las islas de nuestro archipiélago en el mar napolitano son hermosas. Sus tierras tienen en gran parte un origen volcánico y sobre todo cerca de los antiguos cráteres nacen millares de flores silvestres como no he visto nunca en el continente. En primavera las colinas se cubren de retama, su dulce olor agreste se reconoce en cuanto uno se aproxima a nuestros puertos. Por un momento, la ensoñación de la belleza de la isla los sobrecoge.
Entonces el tren se detiene. Han bombardeado las vías y los vagones no pueden continuar. Temen un control de los alemanes, así que cogen la maleta y se ponen a caminar. Es un día caluroso de septiembre y solo se escucha el canto de las cigarras mientras Elsa y Alberto atraviesan los campos del Valle de la Chocharía. Al llegar a la pequeña aldea de Sant'Agata, convencen a un campesino para que les alquile un pequeño establo. Allí pasarán escondidos 8 meses. Les espera el frío del invierno, el hambre, el miedo. Los acompañan una familia de gatos. Desde entonces, los gatos nunca abandonarán a Elsa. Un día, los soldados alemanes llaman a la puerta del establo. Alberto no sabe qué hacer, tiembla de terror, pero Elsa reacciona. Abre la puerta y les grita a los soldados: ¿Por qué me habéis despertado tan temprano? Los alemanes, sorprendentemente, se dan la vuelta. Si hubiesen entrado, los habrían fusilado a los dos. Tras varios meses en Sant'Agata, Elsa vuelve sola a Roma, en busca de ropa de abrigo. Camina apoyada en un bastón, vestida como una campesina. Pobrecilla, dicen al verla pasar. Es bonita, pero está loca. Más adelante, en un relato titulado El soldado siciliano, escribirá: En los tiempos en que los ejércitos aliados, a causa del invierno, se asentaban al otro lado del río Garigliano, yo vivía refugiada en la cima de una montaña. Un día, para salvar a unas personas a las que quería, me vi obligada a hacer un breve viaje a Roma. Un viaje amargo, porque Roma, la ciudad donde nací y donde siempre he vivido, era para mí en aquel tiempo una ciudad enemiga. Roma, su casa, es ahora una ciudad enemiga, una ciudad ajena. En aquellos días de guerra, el único hogar de Elsa es Alberto. El único hogar de Alberto es Elsa. En Roma, ella se asegura de que el borrador de mentira y sortilegio que ha dejado en manos de un amigo siga buen recaudo. Parece como si de algún modo supiera que cuando pase el amor, y pasará, solo estará la literatura para salvarla. Próxima parada, Parioli. Y por fin termina la guerra. El ejército estadounidense libera Roma y libera también el Valle de la Chocharía. Cuando Elsa y Alberto abandonan el establo en el que han estado escondidos y descienden hasta el valle, a ella se le escapa de los brazos Filipuccio, su gato más querido, y lo pierde en medio de los arbustos. Es como un presagio. Será la primera de las muchas pérdidas que le esperan. Su Roma ya no es la que era. Es una ciudad de ruinas sobre las ruinas. Muchos romanos se han quedado sin casa. Los sin techo se agolpan en las termas de Caracalla. La capital necesita su enésima reconstrucción. Pero sobre todo, el espíritu romano necesita reponerse tras 2 décadas de fascismo. La cultura será esencial en ese renacimiento. Su centro estará en unos estudios que, paradójicamente, los fascistas han creado a las afueras de Roma: Cinecittà. Una generación de cineastas irrepetible, con Rossellini, Fellini, Visconti o De Sica a la cabeza, devuelve el brillo a Roma. Los extranjeros ricos pueblan la ciudad. Muchos se alojan en Parioli, el barrio de lujo al norte de Villa Borghese. Un barrio lleno de embajadas y casas señoriales. Es el lugar donde ha nacido el futuro rey de España, Juan Carlos I. Y es en ese barrio donde nos volvemos a encontrar con Elsa Morante y Alberto Moravia en los primeros años de la posguerra. Acuden allí muchos domingos a las reuniones que se celebran en casa de María Belonchi. Esas reuniones reciben el nombre de Amigos del Domingo y agrupan a algunos de los más destacados intelectuales romanos. Son tiempos de escasez en toda Roma, incluso en los barrios ricos como Parioli. En casa de María Belonchi solo hay 9 tazas de té y casi siempre hay más invitados. Así que tienen que lavar rápidamente las tazas cuando uno termina el té para servir a otro. A cambio, les ofrecen tartas de crema y chocolate que cocinan a las 5 de la mañana porque a partir de las 7 el gas ya no es capaz de calentar lo suficiente el horno. La Roma de posguerra aún tardará unos años en recuperar la normalidad, pero son tiempos de ilusión por la libertad recobrada, tiempos de ideas, de proyectos. A los Amigos del Domingo se les ocurre uno. ¿Por qué no crear un premio literario que apoye el resurgir de las letras italianas? Uno de los amigos de María Belonchi es dueño de una compañía de licor y acepta apoyar económicamente el premio. El licor se llama Strega, bruja en italiano, y ese es el nombre que recibirá también el premio, Strega. El Strega pronto se convertirá en el premio literario en italiano más prestigioso, prestigio que conserva en la actualidad.
y entre sus ganadores estarán Elsa Morante y Alberto Moravia. En la reconstrucción cultural de Roma, la pareja jugará un papel importante, pero una cosa es su papel de puertas afuera. De puertas adentro, todo está desmoronándose desde el final de la guerra. En adelante, Elsa siempre se considerará una ilusa. Como escribió en un relato titulado Un hombre sin carácter: Usted es una ilusa, y yo, que para usted soy un verdadero amigo, quiero descorrer el velo de sus ojos. Señorita, sé que mis compañeros le han hablado con ligereza de amor y de cosas por el estilo. Usted, a pesar de no ser ya una niña, se lo ha creído. Ahora tiene que saberlo. Ninguno de ellos la ama. Mientras Roma recupera su brillo, Elsa se va hundiendo paso a paso por culpa de su fe ilusa en el amor. Próxima parada, Vía Véneto. La Roma de Cinecittà ha quedado retratada para siempre en una película, y un gato callejero, quién sino, desencadena su escena más mítica. Un periodista, interpretado por Marcello Mastroianni, pasea en la noche romana con la exuberante Anita Ekberg, cuando ella encuentra un gatito por las calles del centro, poco más que una bola de pelo. Ekberg le pide entonces a Marcello que busque algún alimento para el gato. Cuando Marcello regresa con un vaso de leche, ve que Anita ha olvidado al gato y ha decidido bañarse vestida en la Fontana di Trevi. La película, obviamente, es la Dolce Vita, la película que dio al mundo el nombre de un estilo de vida. Esa Roma de Fellini era también una Roma ilusoria. Era la Roma de los ricos, de los actores. Era una Roma que obviaba los problemas de la mayoría, de las clases trabajadoras. Pero lo cierto es que el mundo comenzó a identificar la vida romana con la Dolce Vita. Y el epicentro de esa Roma feliniana se encuentra en una calle, Vía Véneto. Una calle serpenteante en cuesta que parte de la fuente del Tritón de Piazza Barberini. En esos años es fácil cruzarse en ella con Greta Garbo, Rita Hayworth, Orson Welles o Elizabeth Taylor. Los periodistas pululan por Vía Véneto para capturar instantáneas de los famosos. En la película, en la Dolce Vita, Mastroianni va siempre acompañado por un fotógrafo al que llaman paparazzo. Ese nombre, en plural paparazzi, acabará denominando a todos los fotógrafos de prensa rosa del mundo. Pero en Vía Véneto no solo hay artistas de cine, también hay escritores. Es habitual ver allí a Curzio Malaparte contando las historias que luego plasmará en sus libros. Historias de soldados congelados a los que transportan en pedazos y luego reconstruyen. Moravia dice de Malaparte: no le creo ni cuando dice la verdad. Y es habitual ver en Vía Véneto a Morante y Moravia, como explica este documental de la época. Alberto Moravia discute con Vitaliano Brancati e Luigi Barzini Jr. Brancati non è convinto. Barzini riassume. Elsa Morante ci considera. En el documental se observa la diferencia entre ambos a la hora de relacionarse. Alberto charla cómodamente. Elsa, callada, mira con desconfianza. A Moravia le encanta el ambiente de famoseo. Elsa, en cambio, es tímida. Es osada, es una de las primeras mujeres en Italia en llevar pantalones, pero es reservada y solo se siente cómoda con su pequeño grupo de amigos. Y desde luego la incomodan los ambientes adinerados de condes y marquesas en los que se mueve Alberto. Detesta los focos y detesta la predilección de Moravia por ellos, y se lo echa en cara. Cuando se estrena en cine la adaptación de La Romana, con Gina Lollobrigida como protagonista, Elsa le dice a Moravia: Mira, estás en todas las portadas de los periódicos. Eres como Hitler. Elsa y Alberto viven encima de un restaurante. Los camareros conocen de sobra a la pareja, no porque coman mucho allí, sino porque los oyen discutir a voces todos los días, a todas horas. En La Romana, Moravia incluye este diálogo. Palabra de honor que no entiendo nada. ¿Dónde estamos? ¿Por qué discutimos? Ni siquiera recuerdo cómo ha empezado todo esto. En vez de estar alegres, nos peleamos. Palabra de honor que es para volverse loco. Inician romances con otras personas, y Elsa siempre se lleva la peor parte. Recordad aquel fragmento de su relato: eres una ilusa, ellos no te aman. Eso no impide que se enamore perdidamente. Lo hace de Luchino Visconti, se enamora tanto del cineasta que le escribe cartas haciéndose pasar, ¿lo adivináis?, por un gato.
Utiliza un gato imaginario llamado Arturo para criticarse a sí misma. Ella, en cambio, se podría decir que no tiene amigos salvo los gatos. Los escritores realmente hoy se sienten casi inútiles para el mundo. Pero Visconti se cansa pronto de la intensidad de Elsa y la trata con desprecio. Aún así, Elsa se la juega y un día le anuncia a Moravia que lo deja por Visconti y se marcha de casa. Pocas horas más tarde, Moravia escucha las llaves de Elsa en la cerradura. Visconti no ha aparecido en la cita decisiva. En ese momento, Elsa siente dentro una rabia como la que refleja en la isla de Arturo. Tenía ganas de destruir. Me habría gustado ejercer un oficio brutal, como por ejemplo el de picapedrero, para ocupar mi cuerpo de la mañana a la noche en una acción violenta que me distrajese. La isla de Arturo es su vía de escape. Con ella gana el Strega y obtiene un éxito rotundo. La literatura siempre está ahí para salvarla. En la única grabación de la voz de Elsa Morante que he encontrado, habla con entusiasmo de su novela. Cioè la storia di un ragazzo che scopre per la prima volta tutte le cose più grandi, più belle, anche quelle brutte della vita. Per lui tutto è avventura, è stupore, è bellezza, perché vede le cose per la prima volta e non ha nessuna esperienza né del bene né del male. E siccome vive in una delle isole più belle che io abbia mai conosciuto, che è l'isola di Procida, tutto quello che gli cade sotto gli occhi è di una particolare bellezza. Parece como si alguien le hubiese dicho aquello de «Non c'è tripa pe gatti», no hay tripas para los gatos, no hay más oportunidades, y ella dijese «sí las hay, están mis libros». Próxima parada, Piazza del Popolo. Con el montante del Strega, Elsa se compra un Mini amarillo que conduce por las calles de Roma. Lo conduce desde su casa, muy cerca de la Piazza del Popolo, allí donde hay un restaurante en el que la oyen discutir a diario con Alberto, y luego, cuando Alberto se marche, oirán maullar a sus gatos. El Mini de Elsa circula muy despacio por Roma, irritando al resto de conductores, pero ella no hace caso de los insultos. El tráfico es un problema inveterado en Roma. Una de las primeras acciones de Julio César como dictador fue prohibir el paso de vehículos rodados por el centro de la ciudad por el caos que generaban. El caos y los insultos al volante se intensifican a finales de los años 60. La gente está cada vez más crispada, el clima se ha vuelto más violento. La Dolce Vita parece ya lo que siempre ha sido, una ilusión. Quizás por eso Elsa acepta de buena gana la invitación de su editor norteamericano, Alfred Knopf, para viajar a Nueva York. Knopf ha apostado de lleno por la isla de Arturo, pero será un regalo envenenado. En Nueva York, Elsa vuelve a enamorarse perdidamente de un joven pintor llamado Bill Morrow, que como Visconti es homosexual. Bill viaja a Roma con Elsa y pinta de forma compulsiva cuadros de animales con vivos colores, especialmente, lo habréis adivinado, de gatos. Un día Bill se lanza al Tíber sin mediar palabra para salvar a un gatito que ha caído al agua. Regresa eufórico al puente con el animal entre los brazos, pero cuando el gato rechaza la comida que le ofrece, Bill se desespera como si no quisiese seguir viviendo. Parece una anécdota sin importancia, pero refleja el carácter inestable del nuevo amor de Elsa. Ella está convencida de su compatibilidad con Bill gracias a su amor por los gatos. En cambio, Moravia ha desarrollado en los últimos años una alergia por los felinos. No me digáis que no parece una metáfora sacada de una novela. Lo cierto es que Moravia no lamenta lo que ha sucedido entre Elsa y Bill, porque él también se ha enamorado de otra persona. Se ha enamorado de Dacia Maraini. Dacia es muy distinta a Elsa. Es tranquila, rehúye los enfrentamientos y procede de una familia rica como Alberto. Pero también tiene cosas en común con Elsa. Dacia es escritora y su infancia parece la de un personaje de la isla de Arturo. La familia Maraini se encontraba en Japón en mitad de la Segunda Guerra Mundial. Su padre era un conocido etnólogo que se había mudado allí para estudiar las costumbres del grupo étnico de los Ainu. Un día, los japoneses decidieron arrestar a la familia y obligarles a jurar lealtad al régimen de Mussolini. El padre de Dacia se negó y los encerraron a todos en un campo de prisioneros. Apenas les daban comida y los niños, entre ellos Dacia, que tenía 7 años, se morían de inanición. Entonces el padre decidió que debía impresionar a los japoneses.
Como hacían los samuráis, se cortó su propio dedo y se lo lanzó a los carceleros. Impresionados por el coraje del padre, le ofrecieron una cabra como gesto de respeto. Gracias a la leche que les dio esa cabra, Dacia y sus hermanos consiguieron sobrevivir. Esa niña que sobrevivió gracias a la leche de cabra y el pintor que se lanzaba a salvar gatos al Tíber son la estocada final para el matrimonio. Tras más de un cuarto de siglo, Elsa y Alberto por fin se separan. Por supuesto, ambos se percatan de otra coincidencia propia de una novela. Bill y Dacia han nacido en el mismo año, 1936. ¿Y qué otra cosa pasó en 1936? Efectivamente, fue el año en que Morante y Moravia se conocieron en una cervecería junto al Palacio Colonna. ¿Sería esa coincidencia la definitiva? ¿El sortilegio definitivo que liberaría a Elsa y le permitiría ser feliz? Pues no. Como escribió en La isla de Arturo, me engañaba en la confusa confianza de que ese verano, igual que hacía madurar las uvas, las aceitunas y otros frutos de los huertos, haría madurar la amargura de mi suerte para transformar mis sufrimientos en una explicación reconfortante. Como siempre, Elsa será una ilusa. Como siempre, Elsa se llevará la peor parte. La inestabilidad de Bill se intensifica y después de una fiesta, bajo los efectos del LSD, se precipita del último piso de un rascacielos de Manhattan. Dicen que es un accidente, pero Elsa tiene claro que se ha quitado la vida. Bill le había pedido que lo acompañase en Nueva York y ella se había negado. No se lo perdonará. En ese momento asegura que su vida ha terminado. Se obsesiona, solo quiere morir. Cuelga los cuadros de gatos de Bill en todas las paredes de su casa y baja las tractorías con expresión lastimera, acariciando entre sus brazos al gato de Bill. Dice en una entrevista: soy vieja, he aumentado de peso, tengo el cabello blanco, estoy enferma. ¿Qué se podría decir de mí? No quiero ser considerada una persona viva, quisiera ser un fantasma, un espectro. Detesto mi cuerpo. Sin embargo, no me molesta que se hable de mis libros. Elsa se da cuenta de que en ese momento ya solo vive por sus libros. Por eso, cuando llega la muerte de Pasolini, se encierra a escribir. Pero todo está ya quebrado, y cuando se rompe el fémur, sabe que se avecina el final. Imagino que entonces dirá: «Non c'è tripa pe gatti». No hay tripas para los gatos, ya no hay nada que hacer. Última parada, Vía Caetani. La Roma del siglo XX y Elsa Morante se deshicieron al mismo tiempo. En 1978, la aparición del cadáver de Aldo Moro, el líder de la democracia cristiana, en el maletero de un coche en Vía Caetani, tras 55 días de secuestro, conmueve al mundo. Francesco Cossiga, ministro del Interior y amigo de Moro, se descompone al ver el cadáver y se apoya en los muros del Palazzo Mattei. Como en una novela de Elsa Morante, el pelo de Cossiga se volverá blanco casi de inmediato y desarrollará vitíligo en su piel tras ese día. Como si el pelo y la piel de Cossiga funcionasen como una metáfora, algo cambia ese día para siempre en Roma e Italia entera. Más o menos por esa época, unos jóvenes fascistas ven a Elsa caminando por la acera, cerca de su casa en Piazza del Popolo, con la ayuda de un bastón porque ya se ha roto el fémur. La empujan, se ríen de ella y le gritan «vieja». Ella saca su carácter y se revuelve contra los fascistas. Viejos sois vosotros, que no tenéis corazón. Luego sigue caminando y piensa que no quiere vivir en un mundo sin corazón, en un mundo al que ha regresado la violencia y el fascismo. Elsa ha dejado sus libros al mundo y cree que eso es más que suficiente. Non c'è tripa pe gatti. Elsa Morante luchó toda su vida porque la reconociesen como escritora y no la despachasen en un segundo por ser mujer. Sobre todo, que no la despachasen como la mujer de Moravia. Por supuesto que no lo es. Elsa es tanto la mujer de Moravia como Moravia el marido de Morante. Es una de las escritoras italianas más importantes del siglo XX. Hoy es imposible, por ejemplo, leer los libros de Elena Ferrante y no percibir la influencia decisiva que han tenido en ellos Mentira y sortilegio y La isla de Arturo. Igual que es imposible no percibir la influencia decisiva del nombre Elsa Morante en el seudónimo Elena Ferrante. Pero sin embargo, hay algo mágico como en una novela
que sigue uniendo para siempre a Elsa Morante y Alberto Moravia, de un modo más armónico que cuando eran un matrimonio. Imaginad por un momento que estáis en Roma y seguís a un gato callejero que os lleva hasta la puerta de una librería. Si allí vais al estante de la letra M, podéis encontrarlos juntos para siempre. Morante, Moravia. Unidos por una casualidad aparentemente tan prosaica como la coincidencia alfabética de su apellido. Pero recordad una cosa y os daréis cuenta de la magia. En realidad, ninguno de los dos debía haberse llamado así. El verdadero apellido de Moravia era Pinkerle, como aquel profesor universitario, y Augusto Morante no era el padre de Elsa. Así que los unen para siempre dos apellidos que no eran de ellos. Pura literatura, pura mentira, puro sortilegio. Y hasta aquí nuestra historia de Elsa Morante y Roma. Pero lo bueno es que las historias no se acaban nunca. Y si queréis conocer más historias de Morante, así como fotografías y la bibliografía del episodio, podéis suscribiros gratuitamente en grandesinfelices.com y os mandaremos los extras de los capítulos a vuestro correo. Y si no queréis extras, pues en 15 días volvemos con un nuevo episodio de Grandes Infelices. Os dejamos una pista. En Tinta Invisible, el libro hermano del podcast, que tenéis a la venta en las librerías de España y Latinoamérica, se dice que la literatura es en esencia un juego, pues nuestro próximo protagonista se lo tomó muy a pecho, tanto que se volvió ludópata y esto transformó su carrera literaria y su vida amorosa. Y hasta aquí nuestra pista. Nos escuchamos en el próximo Grandes Infelices.